Bueno, primero creo que es un signo alentador que refleja un cierto dinamismo de reactivación económica que estamos viendo y que no se había reflejado en el dato del primer trimestre. Ya un 3% de crecimiento creo yo que está más en sintonía con otros signos de la dinámica económica que vemos y desde luego está más en línea con la proyección que hacía el Banco Central de una tasa de crecimiento de entre 2,5 y 3% para este año. Si los datos de los últimos 2 trimestres, o sea, el segundo semestre, confirman esa tendencia que se empieza a visorar con el dato del segundo trimestre, entonces terminaríamos ciertamente con un dato más acorde con las proyecciones. O sea, creo que es alentador, aunque de luego tenemos que aspirar a seguir creciendo a tasas más altas. ¿Por qué considera que esos rubros de la construcción y también del turismo han incrementado y han ayudado a esto? Bueno, la construcción en particular es un sector que tiene lo que los economistas llamamos muchos efectos multiplicadores. Es un sector intensivo en fuerza de trabajo, la construcción genera mucho empleo y además demanda insumo de otros sectores, o sea, genera efectos multiplicadores importantes. Entonces, cuando la construcción en un país se dinamiza toda la economía. La duda es, digamos, si esto no va a llevar a una burbuja inmobiliaria como en otros países, pero de momento creo que es positivo el desarrollo de la construcción. Y el turismo, por supuesto, El Salvador tiene, sobre todo en las playas, que le gusta tanto a los surfistas, y con el nuevo entorno de mayor seguridad, mayor confianza, creo que hay un potencial importante que hay que explotar y que es la apuesta a la que le está tirando el gobierno con el proyecto de Subsidy. Un crecimiento del 2% para la industria. Bueno, en el caso de la industria sí es un poco más llamativo porque parte de la industria tiene que ver con esas exportaciones y las exportaciones por el tema de la contracción de la demanda en Estados Unidos siguen golpeadas, ¿verdad? El último dato que tenemos a agosto, me parece, este año, agosto de este año, una caída del un poco más del 8% de las exportaciones por efecto del tema de Estados Unidos. Y eso afecta, desde luego, a cierta parte de la industria. Creo que si no fuera por eso, el crecimiento de la industria manufacturera sería un poco más alto. Respecto a las remesas, eso también pero como el sistema de seguridad, el crecimiento ha crecido por el turismo. Bueno, las remesas han seguido creciendo de manera interesante, más de 5%, comparando el periodo de enero-agosto de este año con el enero-agosto del año pasado. Y eso nos mantiene a flote. Hemos recibido más de 100,000 millones de dólares de remesas desde los 90. El año pasado recibimos más de 7,700 millones. Yo creo que con el crecimiento de este año vamos a terminar recibiendo más de 8,000 millones. Y eso, desde luego, es un factor, digamos, de sobrevivencia macroeconómica y social, a una tabla de flotación. Pero además el turismo, o sea, cada vez vemos más afluencia de salvadoreños que estaban en Estados Unidos, no venían al país por el tema de la inseguridad y que están viniendo al país, están enviando más dinero, están emprendiendo pequeños negocios, algunos no tan pequeños, o sea, están empezando a realizar inversiones que no se realizaban anteriormente. Como mencionaba en el programa, el ingreso personal de los salvadoreños en Estados Unidos es como entre 2 y 3 veces el PIB del Salvador. O sea, muchos de ellos tienen capacidad económica de invertir y no invertían porque veían que el país era caso perdido. Y ahora con la articulación de las pandillas, entonces empiezan a ver un El Salvador diferente. Y creo que ahí tenemos, por decirlo de alguna manera, un mercado cautivo en la diáspora que puede ser la palanca que saque a El Salvador de la trampa de bajo crecimiento en la que estamos, ya que lo ha mantenido a flote con las remesas. ¿Cómo se ve ese crecimiento a nivel regional? Bueno, a nivel regional seguimos a la cola, ¿verdad? Las proyecciones del Fondo Monetario es que este año vamos a crecer de último en la región, en
la región, estamos hablando Centroamérica más Panamá y Dominicana, y también el otro año vamos a crecer de último, pero es como hemos crecido en los últimos 25 años, hemos estado creciendo de último, o sea, en eso no hay novedad. Yo personalmente creo que el Fondo Monetario va a tener que actualizar sus proyecciones para arriba, pero ahorita no lo puedo asegurar porque no ha ocurrido, pero me parece que es porque el Fondo Monetario está haciendo proyecciones de crecimiento de entre 1,8 y 1,7% este año y el próximo. Creo que El Salvador va a crecer más de eso, más en la línea del 2,5 o 3%. Pero sí, seguimos a la cola del crecimiento regional. Es un efecto de inercia de haber estado creciendo 25 años de último. La seguridad es un factor importante en la economía. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que la inseguridad ciudadana era uno de los factores que salía sistemáticamente en todos los diagnósticos que se han hecho desde finales de los 90 sobre por qué El Salvador ha estado a la cola del bajo crecimiento en la región. Ese obstáculo se ha removido básicamente a partir de marzo del año pasado. Entonces tenemos, bueno, un año y medio de, digamos, de desestructuración de las pandillas. Todavía es un poco pronto para ver efectos más fuertes, pero ya estamos viendo efectos en esta revitalización, digamos, de la microempresa y de los pequeños negocios. Se podría considerar un dato alarmante, por ejemplo, en el informe que dio ayer el Banco Central de Reserva sobre la baja producción que ha habido en los productos agrícolas. Bueno, el sector agrícola ha estado abandonado desde la gestión de Calderón Sol. En general, la política sectorial se abandonó durante la segunda gestión de Arena y eso ha redundado en, bueno, eso ha exacerbado la crisis de la agricultura en El Salvador, que fue detonada por la crisis de la caficultura. Ciertamente El Salvador no tiene la frontera agrícola de los otros países vecinos que tienen territorios más grandes, tienen mejores tierras, pero se puede aprovechar mejor, el poco territorio que tenemos se puede aprovechar mejor y de nuevo aquí el tema de la inseguridad puede ser una clave. Cuando las pandillas dominaban nadie invertía en el campo porque inmediatamente caían a recoger la cosecha o a poner renta. Ahora ese ya no es un factor. Hay otros factores que no ayudan, por ejemplo el alto precio de los fertilizantes, en general el entorno de inflación global tan alto. Pero, de nuevo, el tema de seguridad creo que puede ayudar a que empiecen a hacerse también inversiones en el agro. No lo estamos viendo todavía, pero creo que también ahí se están generando condiciones para mejorar la producción agrícola. Lo veo bastante improbable. Sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que establece primero que la tasa de crecimiento de El Salvador oscilará entre el 2 y el 2,1% y además será la tasa de crecimiento más baja de toda América Latina y el Caribe. Supongo que el gobierno de El Salvador, a través del Banco Central de Reserva, están haciendo unas proyecciones de crecimiento bastante optimistas, pero muy poco realistas, sobre todo teniendo en cuenta que se mantiene, a pesar de que ha mejorado de forma significativa, digamos, el clima de seguridad pública en El Salvador, la inversión tanto privada nacional como la inversión extranjera directa no están respondiendo ni están reaccionando en la misma proporción o en a esas mejoras en la seguridad pública, puesto que el nivel de inversión extranjera directa durante el primer semestre del 2023 apenas es de $256 millones, la inversión directa neta, es decir, las entradas de inversión, una vez que les resta las salidas también de inversión extranjera. Entonces son apenas 256 millones, lo cual es menos del 50% de lo que existía en el año 2019, cuando los índices de delincuencia eran muchísimo, pero muchísimo mayores a lo que existe actualmente. Entonces, creo que la economía salvadoreña tiene problemas estructurales que limitan el crecimiento económico y mientras la gestión económica de nuestro gobierno no se enfoque hacia otros
aspectos que limitan la tasa del crecimiento y se centra exclusivamente en el tema de seguridad, pues no tendremos el crecimiento económico que se está proyectando. Le están apostando bastante al turismo, también lo podemos ver por los diferentes eventos que se van a realizar. Se está apostando bastante al turismo y se le está apostando también bastante a la construcción. Sin embargo, en el tema de la construcción hay que ver que también tiene una parte positiva porque tiene un efecto multiplicador que genera otras demandas en otros sectores, es cierto, la construcción es un sector muy dinámico. Sin embargo, es un sector que a la vez genera impactos negativos sobre la vulnerabilidad ambiental y sobre el tema de gestión de riesgos ambientales, sobre todo porque cada vez que se construye, pues se destruye ecosistemas, se aumentan las zonas que están bajo erosión y se incrementan los efectos negativos del cambio climático. Es decir, se mejora, pero a su vez tiene efectos negativos. Y en cuanto al turismo, lamentablemente el turismo sigue siendo un sector que termina por favorecer a las empresas más grandes, que son no solo las que tienen los incentivos fiscales, sino que tienen la mejor infraestructura y son empresas que prácticamente le ofrecen a los turistas, les ofrecen lo que se llama el paquete integrado, el paquete completo. Y en ese sentido, pues no hay un efecto multiplicador sobre los pequeños o sobre los medianos empresarios y empresarias nacionales, los cuales al contrario, con este auge del turismo y de la forma en que se está manejando el turismo, están siendo desalojados de los lugares que anteriormente ocupaban para ofrecer sus ventas, sus artesanías, sus servicios a los turistas nacionales y extranjeros. Están facilitando bastante sobre los hermanos salvadoreños que quieran venirse acá. Pero eso es sería ideal. Yo creo que todas las personas que están fuera de San Salvador tienen esa nostalgia de regresar. Todos quieren, yo creo que de 100 que están fuera del país, 100 quieren regresar. Lamentablemente una cosa es querer regresar, tener la ilusión de regresar, y otra cosa muy distinta es tener la posibilidad real o tener digamos, los planes exactos, los planes concretos para regresar. Yo creo que es muy baja la cantidad de personas que quieren realmente regresar y que van a regresar, y lo más probable es que más bien estén buscando una reunificación familiar, llevándose a sus familias que todavía quedan en El Salvador hacia los Estados Unidos. Las ONG Fachada, en la cual se señala a distintos funcionarios, funcionarios principalmente de gobiernos anteriores, como el caso de Lorena Peña, Eugenio Chicas, hacia qué rumbo lleva precisamente este informe. Cuando se realizaron las entrevistas parecía de que no iba hacia ningún lado. Bueno, esperemos que no sea una cortina de humo la que se haya presentado el día de ayer, es decir, simplemente que se haya revitalizado, que se haya como resucitado esa comisión y ese informe como para apagar o para distraer la atención de las cosas más graves que ocurrieron el día de ayer, como por ejemplo la indignación generalizada que hubo en redes sociales y en la opinión pública sobre la violación de esta menor de 13 años por un sargento de la Fuerza Naval del Ejército salvadoreño con la complicidad de otros miembros del ejército del país. Yo creo que eso no fue más que una cortina de humo para distraer la atención. Pero más allá de si es o no una cortina de humo, yo lo que esperaría es que se llegara hasta las últimas consecuencias en términos de investigación y de sanción, pero sobre todo de elaboración de una normativa desde la Asamblea Legislativa que impidiera que en el futuro se vuelvan a repetir estos casos. ¿Por qué considera que aún no se han pronunciado ante este caso las autoridades oficiales? Pues no, eso sí no podría darle, pero me imagino que todavía no le están dando la importancia ni la seriedad del caso que se necesita.